Carlos Dido a leer el noticiero en Radio Rivadavia. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo te va, Juan Pablo? ¿Bien? Bien, bien, gracias por la invitación. ¿Te acordás de esa época? Sí, ¿cómo no me voy a acordar? Eso es inolvidable. No solo con Carrizo, después con varios estuve. Claro, porque vos estabas ahí en el noticiero. Casi tocaban vivía, todo. así que siempre estaba. Estuve con Carrizo, con Larrea, con Bravo, con Madriaga, con Fontana. Con Fontana con también. todos aprendí, de todos aprendí mucho. Sí. No sé si ellos aprendieron algo de mí, pero yo aprendí mucho. ¿Sos locutor desde qué época? Y del año 72. 72. Egresado del ISER. Y empezaste a trabajar ¿dónde? En Radio Antártida, 12 Radio Antártida. Por supuesto, en los derechos de piso, en el peor horario, de 0 a 6 era el turno, de 12 de la noche a 6 de la mañana. Mira. Después ensamblaba con otra, pero bueno, después me establecí en Radio Rivadavia, donde más tiempo estuve trabajando, casi 20 años. 20 años, sí. Y ahí te hiciste famoso. Y ahí me hice famoso. Todavía hay gente que recuerda, así como vos recordaste eso, Sí. hay gente que recuerda distintas actuaciones mías. Y si no, el dúo con Juanjo Domínguez. con Juanjo Domínguez, En el programa de... Juanjo y el apellido del señor que es Dido, hacían El dúo Juan Jodido. que Yo era contaba fábulas ¿Qué? y Juanjo le ponía música de fondo en en la vivo. guitarra, en el programa de Quique Pessoa. Claro, el programa de Quique Pessoa, a la oreja de la tarde. La oreja tarde. Y después te escuché también con Fernando Bravo Claro, en Del Plata. exactamente. Del Plata, sí. Ahí Exactamente. hacías otra cosa, no locución. No, hacía lo mismo, contaba fábulas y hablaba del idioma, precisamente esto que Hablaba vos del decías idioma. al principio, a cómo cometemos algunos errores, hablar sin querer, al escribir, en nuestro lenguaje cotidiano, palabras que cambiamos el sentido, otras que hacemos falsas concordancias, o que, bueno, nos equivocamos, que nos traiciona el lenguaje, en vez de hablar nosotros con el lenguaje habla él, y dice lo que nosotros no queremos decir. ¿Y ahora qué haces? ¿Estás haciendo radio o algo? Radio en una columna en la radio de la Universidad de La Matanza, en la FM de la universidad. Pero estás trabajando de docente ahora. Exactamente, estoy en la Universidad Nacional de La Matanza como docente en la carrera de locución y formo parte de un centro de estudios avanzados de humanidades y ciencias sociales. Qué bueno. ¿Escribiste un libro que vas a presentar cuándo? El próximo lunes presentamos ese libro que es Vamos a ponerlo en pantalla. La Fábula Argentina, Estudio y Antología en la Biblioteca del Congreso de la Nación, a las 6 de la tarde. Qué bien. Entrada libre y gratuita. Imagínate que si yo cobro para el libro no va a nadie. No va nadie. La Fábula Argentina. Estudio Antología, exactamente. A las 6 de la tarde en la Biblioteca del Congreso de la Nación, que está a una cuadra del Congreso. Sí, sí. En el SINA 1835. Antes ese era el edificio de la Caja de Ahorro. No, esa es otra biblioteca, Es otra biblioteca. que ahora la tomó, se incorporó a la de la Caja, Sí. pero está en el edificio donde estaba siempre. Es una sección, viene a ser como una sección de la Biblioteca del Congreso. La Biblioteca del Congreso está sobre el SINA y esa sección está sobre Irigoyen. Claro. Frente a la plaza. Bueno, eso para los que conocen Buenos Aires y pueden llegar. La mayoría de la audiencia Claro. está en el interior. No, claro. Pero lo sepan como anuncio. Sí, claro, buenísimo. ¿Qué es una fábula? Eso era un problema, que es una ¿Vos fábula. escribiste un libro? Yo soy un apasionado de la fábula. Ya ves que no es el único. Mirá, No, tenés fábulas folclóricas. Sí. Y antes de escribí la fábula española. Yo soy un estudioso de la fábula. Además de escribir algunas yo mismo. Uno de los primeros libros que presenté, un libro de cuentos que se llama Fábulas Urbanas. Sí. Tiene cuentos y fábulas. Y bueno, mi afición por la fábula me llevó a investigar, a estudiarla, a investigar en la fábula española y argentina. Y tengo el libro anterior, que es la fábula española. Y después, a raíz de eso, empecé a estudiar la fábula argentina. ¿Cuál es el punto de partida, digamos? A mí me gusta la literatura, soy un estudioso, un profesor de literatura. Y en los libros de historia de la literatura, tanto española como argentina, y los libros de crítica literaria, tanto española como argentina, no aparece la fábula. En la historia de la literatura española aparece Juan Ruiz, Arcipreste de Hita y el Conde Lucanor, y después de ahí salta Samaniego, Iriarte. 800 años de historia literaria, 4 fabulistas. ¿Qué pasa con la fábula? 4 o 5 fabulistas. Mi estudio me llevó no digo a rescatar, pero sí a descubrir o a redescubrir 50 fabulistas españoles, cuyos trabajos los estudié y los comenté. ¿Y en Argentina qué pasa?
la historia de la literatura argentina no tiene fabulistas. Apenas se menciona a Joaquín B. González, pero no como autor de fábulas, tiene un libro hermoso de fábulas, sino como autor de otros textos. Sí. Y entonces digo, no puede ser, porque la fábula no existe como género literario, nadie cultivó la fábula en la Argentina. Y bueno, yo rescaté, con reserva la palabra rescaté, 30 fabulistas argentinos, desde el año 1801, en donde aparece el primer fabulista argentino, hasta la actualidad. La mayoría de ellos, unos 22 más o menos, son fabulistas típicos, les digo yo. ¿Qué quiere decir? Que por lo menos han publicado un libro de fábulas. Y después hay unos cuantos que llamo fabulistas ocasionales, que no han escrito libros de fábulas, pero en sus otros libros han incluido algunas fábulas. Ajá. Y esos, y la mayoría, o todos, son muy buenos fabulistas. Bueno, pero Todavía no te contestaste respondí la qué es la pregunta. fábula, ¿viste cómo me escapé? Bueno, ahora la No te mejor dejo manera de ir, contar que es una fábula Sí. es con una fábula. Así que te la voy a contar. Dale. Resulta que la fábula iba caminando por una calle saliendo de la ciudad. Y llega a una encrucijada, un cruce de caminos, y se encuentra que por otro camino venía la verdad. Y se encuentran la fábula y la verdad. Y la fábula le pregunta a la verdad, ¿a dónde vas vos? Te veo triste, apocada. Y la verdad le dice, sí, me echaron de la ciudad, me tengo que ir. ¿Cómo? Le dice la fábula. ¿A vos, a la verdad? ¿Te echaron de la ciudad? ¿Pero a qué se debe? ¿Cuál es el motivo? Y no me aceptan. No me aceptan porque me dicen que no puedo andar desnuda. Nadie quiere la verdad desnuda. Entonces me dijeron que me tengo que ir. ¿Y vos a dónde vas? Le dice la verdad a la fábula. A mí también me echaron, le dice la fábula. A vos también te echaron, pero a vos ¿por qué te echaron? Y me acusan de mentirosa, de que uso muchos disfraces, de que me visto con oropeles, que cuento cosas fantásticas, de mucha imaginación, y dice que eso no puede ser. Y me echaron, me tengo que ir. Hay un momento de silencio y entonces la fábula le propone la verdad. ¿Por qué no hacemos una cosa? Dice. Ya que a vos no te aceptan por andar desnuda, ¿a quién le gusta la verdad desnuda? Y a mí no me aceptan porque ando vestida con mucha fantasía, muchos adornos, mucha imaginación. Yo te voy a dar mi vestimenta, mi indumentaria, y vos te vas a vestir con mi indumentaria, y así vamos a ir nosotras, las dos, vamos a volver a la ciudad a ver qué pasa. Vuelven a la ciudad y son aceptadas y recibidas con vítores y con muestras de beneplácito. Y desde entonces, la fábula es la vestimenta que usa la verdad para no ser tan cruel. Oh, qué bueno. Muy bueno. Pero todavía no me contestó que es una fábula. Bueno, déjame dar los teléfonos. 4568-6667. Estamos aquí en vivo en este martes 18 de agosto, ¿no es cierto? Así es. Esto porque si usted está viendo este programa otro día, quiere decir que está viendo un programa que está grabado. Pero esperamos algún llamado porque tenemos la esperanza de que algún televidente se haya quedado después de que iniciamos el programa un poco tarde. Y el teléfono 11-6041-3585 es el teléfono exclusivamente para recibir mensajes de texto. Mi invitado es el profesor, amigo y hermano Juan Carlos Dido. Yo cuando era chico, y lo he dicho varias veces aquí, tuve el privilegio de estar en una familia donde mi papá nos compró una colección que se llamaba El Tesoro de la Juventud. 20 volúmenes. Y que era algo así, tenía el estilo, salvando las diferencias, como la Biblia. Es decir, uno agarraba el volumen 6 y había relatos interesantes, que era lo que me gustaba mucho leer a mí. Estaba algo de ciencia, historia, y había las fábulas de Esopo. Y a mí me gustaba mucho leerme las fábulas de Esopo, ¿no? Historias de animales, que todas tenían algún tipo de moraleja. Así que
habiendo traído un especialista, termino yo definiendo que es una fábula. Corregime ahora. Una fábula, dicho en un sentido muy reducido, muy estricto, es un relato breve que pone un precepto en acción dinámica. Un principio, una tesis en acción dinámica. Eso es. ¿Eh? Y viste que no usé la palabra moraleja, no. Porque es horrible. y porque contribuyó al desprestigio de la fábula. Ah, mira vos. Y claro, la palabra moraleja es un despreciativo. ¿Sí? Claro. Para mí no. Bueno. Lo fue. No, sí, pero sí, claro. Está más cerca de moralina que de moral. Mira, no la relacionaba con la palabra moralina y moral. Sí, es eso. Siempre la saqué como era cuando terminaba una historia, cuando se terminaba una ilustración, se le sacaba la conclusión. Bueno, esa es la palabra mejor. Conclusión, o sentencia, o principio, o tesis. Sí. Porque eso contribuyó el uso de la palabra moraleja contribuyó a desprestigiarla. Por eso mejor usar cualquier otra palabra. Porque además la fábula no siempre es edificante. Hay fábulas realmente inmorales. Vos pensás nada más en la fábula de la hormiga y la cigarra y la hormiga. La muestra de insolidaridad de la hormiga es terrible. Es inmoral. No me acuerdo. Lo que la hormiga guarda alimentos, va guardando alimentos en el verano para tener para el invierno. Mientras tanto la cigarra baila, se divierte, se burla un poco. Cuando llega el invierno, la hormiga está en su hormiguero tranquilita con todos los alimentos y la cigarra muere de frío y de hambre y viene a pedirle ayuda, que le comparta un poco los alimentos. Y la hormiga le dice, ¿qué hiciste en el verano? Cantaba, dice la cigarra, ¿qué es lo que quieres hacer? Bueno, ¿cantaste en el verano? Bailá ahora en el invierno. Una total falta de solidaridad. Bueno, a ver, déjame que te diga. El texto bíblico de segunda Tesalonicenses dice que el que no trabaja no come, bueno. Que no coma. Mirá vos, claro. Está bien, pero digamos, desde el punto de vista de la actitud, humano, sí. Claro, por supuesto. Y el libro... Ahora vos fijate, perdóname, vos recordaste el tiempo de la adolescencia, de la infancia, y recordaste el tesoro de la juventud. Bueno, recordemos, en nuestra época de escolares, en todos los libros de texto había fábulas. Actualmente en ningún libro de texto hay fábulas. ¿Por qué? ¿Y qué pasa? Bueno, uno es un poco el desprestigio de la fábula por la palabra moraleja y porque el desarrollo, digamos así, de la psicología infantil que dio lugar al desarrollo de la literatura infantil. Y la fábula no es un género infantil, es un género para adultos, es un género adulto. ¿Por qué? Porque es un género en donde hay crítica, ironía, sarcasmo, rencor, y crítica profunda. Y eso el chico no está preparado para recibirlo ni para comprenderlo. Solamente son fábulas para chicos aquellas que escriben específicamente para chicos, las fábulas infantiles, o las que se adaptan, que son muy pocas. Fíjate vos, ahora vos trajiste acá otro libro, que sí, me lo va a regalar, me dice. Sí, ya es tuyo. Fábulas folclóricas, y me decís que es para la escuela esto. Sí, es para cualquier cosa. Sí. La fábula folclórica es muy distinta a la fábula literaria propiamente. Ajá. Desde los orígenes, la fábula como género literario se desarrolló en dos líneas. La literaria y la folclórica, que es anónima y tradicional y se ha ido transmitiendo de generación en generación, sí, de abuelos a nietos, de padres a hijos. Y esta es una selección de fábulas folclóricas argentinas. ¿Cuál es la diferencia, o una de las diferencias con la fábula literaria? Que no es cruel, no es irónica, tan irónica la fábula popular, sino que se apoya más en el humor, en la gracia, en la burla inocente, y con muy pocos aspectos de crítica. Lo que critica que es el egoísmo, el aprovechamiento que hacen los fuertes de los débiles, y a veces ganan los fuertes también, fábula popular, pero lo hace sin sarcasmo, sin crueldad, sin dolor, la fábula popular. Por eso la fábula popular es más apta para los chicos. Se puede tomar como fábula, como relato infantil. Pero fíjate que en las fábulas, ahora están publicando, anuncian una colección de fábulas infantiles. Y en el anuncio dicen, las mismas fábulas que te contaban tus padres o tus abuelos, porque son siempre las mismas, porque son 20 o 30 que se reescriben, entre ellas muchas de Esopo, adaptándolas para los chicos. Y no hay más, no hay mucho más. Esopo?
Esopo, al que se considera el creador de la fábula, era un frigio, un esclavo. Muy ingenioso, tartamudo dicen que era, y que consiguió su libertad gracias a su ingenio y a las fábulas que podía contar y que podía él garantizar con su vida el ejemplo que trataba de dar. Te voy a contar, en realidad la vida de Esopo es una fábula. Estando, bueno, ha ido pasando de distintos patrones, de distintos dueños. Y siempre él quería conseguir su libertad, pero nunca lo lograba. Se cuenta una fábula de Esopo como esclavo. Dice que el rey, el dueño, que lo tenía en su corte como sirviente, era muy eficiente además Esopo como sirviente, iba a recibir una delegación de otro reino, de un reino con el que le interesaba mantener buenas relaciones amistosas porque podía obtener beneficios de ese vínculo, ¿verdad? Entonces le dice a Esopo, bueno, vamos a recibir esta delegación, la vamos a hacer una visita protocolar a los distintos lugares de nuestro territorio y después lo vamos a agasajar con una cena de despedida y tenés que preparar, Esopo, tenés que preparar la mejor comida para que realmente cuando ellos participen de la cena digan, por el hecho de probar la comida, se den cuenta que han sido bien recibidos y que nos interesa mantener la relación. Exacto, perfecto, dice Esopo. Viene la delegación, hacen las visitas protocolares, llega el momento de despedir de la cena y el rey les hace servir la cena. Y Esopo sirve lo que había preparado, un manjar. Un manjar, se chupaban los dedos, repetían el plato. Así que cuando terminó, la gente se fue muy satisfecha y dichosa de volver y de mantener las relaciones. Y el rey los llama y dice, Esopo, te felicito, estuviste extraordinario. ¿Qué fue ese manjar que preparaste? Lengua, le dice Esopo. Lengua. ¿Y la lengua es lo mejor que hay? La lengua es lo mejor que hay, le dice Esopo. Con la lengua se ama, con la lengua se forman las amistades, con la lengua se reza, con la lengua se canta, con la lengua se elogia, con la lengua se crea. No hay nada mejor que la lengua. Y el rey queda asombrado. Dice, bueno, Esopo, tengo otro trabajo para vos, le dice. Va a venir la delegación de otro reino, pero que somos casi enemigos, pero por razones de protocolo tengo que recibirlos. Entonces, yo quiero que en la despedida sirvamos una cena, pero sirvamos una cosa que sea desagradable, cosa que probarla se den cuenta que no son bien recibidos acá y no queremos mantener vínculos. Perfecto, dice eso, pues ningún problema. Ocurre eso, vienen los visitantes, llega el momento de la cena, hace servir la cena, cuando se llevan el primer bocado a la boca, una repugnancia, una cosa espantosa, horrible, se dan cuenta de cuál es el mensaje. Cuando se van, el rey lo llama Esopo, extraordinario, estuviste otra vez. ¿Qué porquería es esa que preparaste? Lengua, le dice Esopo. Y la lengua es lo peor que hay. Con la lengua se destruyen las amistades, con la lengua se insulta, con la lengua se calumnia, con la lengua se declaran las guerras. No hay nada peor que la lengua. Y esa lengua de Esopo es esta que usamos nosotros todos los días. Con ella podemos crear o podemos destruir. Como dice Santiago, con la lengua bendecimos y con la lengua maldecimos. No sé si Esopo conocía a Santiago o si Santiago conocía a Esopo, pero esa es la realidad de la lengua. Qué bárbaro, muy bueno, muy bueno. Amalia de Carlos Tejedor dice, hermoso el tema como todos los días. Olga Cruz de Metán, Salta, nos manda saludos. Yo le voy a hacer una pregunta a la audiencia. Algunos quedaron, después de la interrupción, algunos quedaron. Ismael y esposa de Gualeguaychú, le gustan mucho los programas. Elvira de Rosario, esos tomos también los leí porque facilitaban la biblioteca de mi pueblo, los del Tesoro de la Juventud. Claro. Dios los bendiga. Vos sabés que yo lo tengo, pero por el lado de mi señora llegaron a casa los tomos esos. Muy antiguos. A ver, si alguien nos llama y nos dice, claro, el nombre o 4 líneas sobre la fábula que se acuerda, que tiene en mente, seguramente. Todos se acuerdan de alguna fábula, seguro. Sí. Todos se acuerdan de alguna fábula. ¿La más famosa de todos cuál es? Y debe ser una de las más famosas, la cigala y la hormiga, el otro el pastorcito mentiroso, el otro la zorra y las uvas, la zorra y el cuervo. Sí, esas son las más difundidas. La tortuga y la liebre. La tortuga y la liebre, claro. Esas son las más conocidas. Pero sí, imagínate, yo tengo una biblioteca de fábula que es la más, creo que de la Argentina seguro la más importante, no sé, de Sudamérica. Tengo unos 300 libros de fábulas exclusivamente. Calculo que hay unas 30.000.
en esa colección. 30.000 fábulas, te que imagínate. Pero el mejor libro de todos es el que escribiste vos. No, de ninguna manera. No, Contame una de las tuyas. Una de las mías. Bueno, a ver. Resulta que había en un barrio que puede ser el barrio de nuestra ciudad, había un baldío y los vecinos empezaron a tirar la basura ahí en el baldío, por comodidad. Y se iba acumulando la basura. Nadie se quejaba, era una comodidad, finalmente, hasta que aparecieron las ratas. Imagínate el peligro, cuando aparecieron las ratas, se empezaron a preocupar por lo que entrañaba la presencia de esos bichos allí. Entonces decidieron combatir a las ratas. ¿Y qué hicieron? Bueno, trajeron gatos. Y era más eficaz. Entonces hicieron algunas kermeses y sorteos para juntar plata y comprar gatos, y aportaron los suyos propios. Y lo largaron al baldío. Y bueno, a los pocos días no quedaba rata con vida. Los gatos se habían hecho un festín. Mientras tanto seguían tirando la basura, que seguía creciendo ahí en el baldío. Ahora el problema eran los gatos. Imagínate que empezaban, claro, no dejaban dormir, a la noche estaban a los gritos, a veces no alcanzaba los desperdicios que tenían, la comida que tenían ahí, y eran insoportables, se peleaban entre ellos, andaban por los tejados, claro. Así que otra reunión vecinal, hay que terminar con los gatos. Resolvieron traer perros, buscaron las razas más feroces de los perros, pusieron aviso en los diarios pidiendo perros, compraron perros. Consiguieron así una jauría de perros feroces y los largaron al baldío. Y la cacería gatuna fue terrible. En los pocos días no quedaba gato con vida. El problema fueron los perros. Era peor que los gatos y mucho más peligroso. Sí, especialmente claro, para los chicos del barrio, te imaginás, porque se escapaban, salían de ahí y no se quedaban dentro del baldío. Y la basura seguirá creciendo. Cuando llegaron los perros, la basura alcanzaba un edificio de 5 pisos. Otra reunión, dice, hay que terminar con los perros. Decidieron traer a los leones. Ya la basura era como un rascacielos. Hablaron con el dueño de un circo para traer a los leones. Se pusieron en contacto con el director del zoológico para traer a los leones del zoológico. Iban a traer los leones al día siguiente, pero la noche anterior, la basura, que era una gigantesca torre, se derrumbó y sepultó al vecindario bajo los desperdicios. Qué bueno, qué bueno. Yo pensaba que iba a aparecer un sabio y dice, muchachos, ¿por qué no sacamos la basura? Bueno, ahí está el asunto. Hay que atacar las causas de los problemas, no Sí. los efectos. ¿Sabés qué me hiciste acordar? Dice, había un hombre en la reunión, una mujer en la reunión de oración, que todas las reuniones de oración decía, Señor, quita las telarañas de esta congregación. Y al otro semana venía y decía, Señor, quita las telarañas, y dale con las telarañas. Hasta que uno se cansó, dice, Señor, mata la araña. Claro, es lo mismo. Ahora, ¿por qué este desprestigio de la fábula? No entendí bien ese párrafo. Bueno, las razones son esas. Por un lado, porque son breves. No, al contrario, eso tendría que ser un beneficio. Claro. Más ahora en que se está desarrollando la microficción, como se le llama, que son textos muy breves, cuentitos, microficción que no pueden tener 4, 5, 6 renglones, a veces algunos en un solo renglón. ¿Sabe cuál es la fábula más breve que se conoce? Es una fábula de Augusto Monterroso, un mexicano guatemalteco. Dice así la fábula. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí. Ahora, yo he consultado con expertos, digo, está bien, es breve, pero ¿me quiere decir qué significa? Otra vez, cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. No sé. ¿Quién despertó? Bueno, ¿no? Ese es el problema. ¿Qué dinosaurio? U otro, cuando despertó él, sujeto tácito, o cuando despertó el dinosaurio. Pero además que yo no le encontré sentido y nadie me lo pudo explicar. Uh-huh. Ahora, el autor es un tal prestigioso, ha escrito otras cosas maravillosas. Pero bueno, hay microficciones de un renglón, 2 renglones, 5 renglones, una página. Se llaman así microcuentos o microrelatos o microficciones. Y es un género de los más nuevos que hay. Y se está cultivando mucho en España y en Latinoamérica. A ver, ¿qué diferencia hay entre una fábula? Perdóname, te completo la idea de por qué desapareció la fábula, por lo menos de los currículos escolares. Sí.
Una, la cuestión de la moraleja. Otra es que la tendencia literaria de los últimos tiempos, digamos que 30 años adelante, era que los textos literarios no tenían que tener esos contenidos reflexivos. Tenían que ser más para distracción, para entretenimiento, para deleite exclusivamente. Claro. Eso también influyó. Y lo otro es el desarrollo de la literatura infantil, porque las fábulas, ningún fabulista tenía conocimiento de la psicología infantil. No existía la psicología infantil, la psicología de los adultos. El desarrollo de la psicología infantil dio ideas acerca de cómo tenían que ajustarse, adaptarse a la psicología infantil, los relatos, digamos, de los chicos. Y la fábula no entraba en eso. La fábula, porque es severa, es austera, es muy esquemática, y no se corresponde con lo que es la psicología infantil. Pero ahora está retomando, ¿eh? Bueno, esos son algunos de los motivos. Sí. Está resurgiendo la fábula. Ahora, digamos. ¿Qué diferencia habría entre una fábula y una parábola? Me la veía venir. Son parientes y no son lejanos. En la Biblia hay algunas fábulas, en el libro de Reyes, muy chiquitas, pero son parientes fábula y parábola. Lo que pasa es que la parábola es más ceñida a un tema con criterios más explicativos. La fábula motiva una reflexión, la parábola motiva una reflexión, pero los contenidos de la parábola tienen relación con la realidad en forma pareja. Es decir, si vos pasás una parábola del sembrador, por ejemplo, la semilla significa una cosa, la tierra significa otra, el crecimiento y el desarrollo de la semilla significa otra. Sí. Eso en la fábula no existe, no tiene sentido. No. Exactamente. En la parábola sí. Cada símbolo tiene un significado particular y el conjunto da también una enseñanza. Claro. Una enseñanza ilustrativa para explicar cómo funciona algo. Mira, interesante, ¿no? Isidro de Corrientes dice, como siempre, muy bueno es el programa y saluda al invitado. Cuando el Señor Jesús contaba las parábolas, lo hacía con el propósito de asentar una verdad, ¿no? Es decir, y esto es muy importante saberlo. Algunos quieren agarrar la parábola y encontrarle un mensaje o una lección a cada elemento de la parábola. Salvo las que él explicó, como la del sembrador, es muy peligroso hacerlo con las otras. Por ejemplo, he escuchado de que la parábola del buen samaritano, qué significa el burro, qué significan las 2 monedas, qué significa el mesón. Claro, no, en muchas el símbolo es la totalidad. Exacto. Pero tiene un sentido claro. Claro. Me hiciste acordar con lo de la escuela. Aunque a mí, ahora que dijiste eso, sabes que a mí siempre me sigue llamando la atención. Porque Jesús, cuando uno le pregunta ¿para qué sirven? ¿Qué función cumplen las parábolas en la Biblia? Y uno dice, bueno, hacer las cosas más sencillas, la explicación es entendible. Y Jesús dice que no. Que cuenta parábolas para que no para que no las entienda. Para que el que no quiere entender no entienda. Claro. ¿Cómo se entiende eso? Claro que lo que yo imaginé, digamos así, porque esto me ha sido motivo, yo he consultado y no es muy fácil la respuesta a eso, no es muy fácil. Pero resulta que en las parábolas y en todo lo que tenga un sentido simbólico, como la fábula, la parábola, hay 2 líneas, digamos. Una es la del entendimiento, el entender el texto, el relato, y otra es la comprensión del relato, que es distinto. Son distintos niveles de profundidad. ¿Así? Yo puedo entenderlo, sí, pero no lo comprendo en profundidad. A mí se me ocurrió el ejemplo de Martín Fierro. Vamos a suponer que un extranjero, que ni siquiera conoce el idioma, le lee el Martín Fierro, una traducción, por ejemplo, va a entender el relato, va a entender el cuento, la historia del Martín Fierro, pero no lo va a comprender, no va a llegar al fondo del sentido del Martín Fierro, el sentido de la amistad, de las relaciones, las contradicciones de ese personaje que en momentos es bueno, en momentos es perverso, la relación, lo que significa su relación con la tierra, no lo va a entender. ¿Por qué? Porque no es argentino. Le falta algo, le falta la vivencia, la compenetración con la cultura en donde se ha desarrollado ese escrito. Claro. Es decir, no tiene la clave
los argentinos, aunque no lo podemos explicar bien, tenemos la clave y comprendemos. No solo entendemos al Martín Fierro, lo comprendemos. Pasa lo mismo, algo así con las parábolas. Los discípulos podían comprenderlas. Todos podían entender el texto, pero comprenderlo y a lo profundo del sentido, los discípulos. Y nosotros podemos tener ese privilegio porque tenemos la clave. ¿Cuál es la clave? La fe. Claro. Qué buena explicación. Juan de Pergamino dice que la fábula se parece a la política. Bueno, no vamos a entrar en eso hoy. Bueno, pero algo podemos decir. Dale. Bueno, particularmente en nuestro país hay un par de fabulistas, dos o tres, que han cultivado mucho la fábula política, que no es un relato partidario, no de ningún partido en particular, sino que se refieren al acto de gobernar, a cómo se dirige a las personas, cómo se trata con ellas cuando alguien tiene poder. Son fábulas políticas. Y por ejemplo, Gotardo Croce, un fabulista de nuestra época que falleció hace unos 5 años, vivía en Campana, yo lo visité, extraordinario tipo, escribió 2 libritos de fábula. Muchas de ellas son fábulas políticas, ahora te voy a leer alguna de él. Ramón Melgar, también algunas fábulas políticas, y un jurisconsulto que escribió fábulas judiciales, que son todas de críticas a los abogados, a los jueces. Y fíjate, este Gotardo Croce, elijo a él porque su fábula es fabulista al estilo de Esopo. ¿Qué quiere decir el estilo de Esopo? Que son muy breves, cortitas, 4 o 5 renglones, y muy terminantes. No, yo dije al principio sí, que en las fábulas había siempre animales, pero no. Ah, no otro tema interesante. Sí. Ahí está. Claro, digamos, predominan los animales, pero no es esencial la presencia de animales para que haya fábula. Correcto. Nada humano le es ajeno a la fábula. Nada humano. Y los personajes son animales, cosas, árboles, tormenta, el viento, símbolos, estatuas o cosas así, abstracciones y personas también, fenómenos y personas. Es cierto, predominan los animales, pero no es lo único. Y hay fábulas donde combinado intervienen animales y personas, o animales, personas y cosas. Hasta Dios es personaje de fábula. ¿Quieres escuchar alguna? No, en la fábula popular hay varias que el personaje es Dios. Bueno, pero vamos a ver primero esta. Dale. Mirá, Gotardo Croce, el ñandú glotón. Para dilucidar quién sería presidente, jugaron 2 ñandúes a comer cosas raras. Y no quedó visible sapo, botón, grillo, horquilla, pucho ni escarabajo. Pero al tiempo, cuando ya se hallaba instalado en la presidencia, confesó el ganador: tuve que tragarme tantas porquerías que ahora el dolor de estómago no me deja gobernar. Buenísimo. Esto se escribió en el año 60, más o menos. Sí. No. Dale otra, El oso y la oposición. El oso había impuesto un tributo de miel, pero un miembro de la oposición protestaba y, según él, no iba a callar hasta la eliminación de tan forzada contribución. Consultado el ministro de Economía, que alguna vez fue opositor, aconsejó: denle miel, mientras la saborea no habla. Sí, la de Dios que iba, porque se nos acabó el tiempo. Bueno, la verdad es muy interesante. Esto dentro de las fábulas populares. Sí. A ver, déjame que lo encuentre. Déjame que yo lea el mensaje mientras vos lo buscas. Acá está. Es un poquito más larga. De Messia, de la misión Laishi de Formosa, nos felicita por el programa. Mira, la primera vez que recibo un mensaje de misión Laishi de Formosa. Están mirando el programa. Bueno, Dios reparte los años. Fábula popular argentina. Después de crear el mundo, Dios resolvió repartir los años de vida del hombre y las especies animales. Llamó primero al hombre y le ofreció 20 años. Pero solo 20 años, señor, se quejó el hombre. Soy una criatura especial y merezco muchos años más. Pensé que sería justo en el reparto. Entonces el hombre le pidió que le diera... Luego llamó al burro y le dio 40 años. No, protestó el animal. Es mucho, es excesivo. 40 años viviendo como un burro es algo insoportable. Y es injusto. Gracias, Dios, pero solo tomo 20
y los otros se los devuelvo. Entonces el hombre le pidió que le diera a él esos 20 años que el burro rechazaba. Dios estuvo de acuerdo y le agregó 20 años al hombre. Después llamó al perro y le dijo que le asignaba 30 años. Pero señor, ¿qué será de mí llevando una vida de perros durante 30 años? Con 20 me conformo y esos son los que acepto. Haga usted lo que quiera con los 10 restantes. El hombre codicioso y disconforme también le pidió esos 10 años que el perro no quiso. Y Dios aceptó el nuevo pedido. Finalmente convocó al mono, adjudicándole igualmente 30 años. 30 años a mí, señor. ¿Cómo puedo ocupar 30 años si solo sé hacer monadas y treparme a los árboles? 20 son suficientes. Disponga como le parezca de los 10 que sobran. 10 más, exclamó el hombre. Por favor, señor, 10 más. Que sean para mí y sabré aprovecharlos. Dios le concedió esos años adicionales. Y así pasa la vida humana, de acuerdo con los años que Dios otorgó. Los 20 iniciales son los placenteros, alejados de dificultades y preocupaciones. Los 20 siguientes, tomados del burro, están cargados de obligaciones y trabajos. Los 10 que siguen corresponden al perro guardián, debe vigilar la casa y cuidar la familia. Por último llegan los nietos y les empieza a hacer gracias y monerías. Son los años del mono. Muy bueno, muy bueno. Sí, vos sabés que me vino una idea, Juan Carlos. ¿Cuál es? Tocaste un tema, Esto es peligroso, ¿eh? sí, no, tocaste un tema muy interesante. El Martín Fierro. Nunca hice un programa sobre el Martín Fierro. Uh-huh. ¿Te preparas para hacer un Bueno, programa? no, podemos Para, hacer. nos llama Mónica Patricia Robles, nos está por Facebook, dice, muy buen programa. Porque la verdad que yo, por supuesto lo he leído, no es algo que uno lee muy seguido, pero el otro día estaba en una reunión y cité un párrafo, ¿no? Uh-huh. Te estoy hablando de hace 2 días, 3 días, estaba en una reunión en otro país. Los hermanos sean unidos, que esta es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea. Porque si los hermanos se Porque pelean, si entre ellos pelean, los devoran los de fuera. Y ese es uno solo de los consejos. Eso pertenece a los consejos que da Martín Fierro a sus hijos. A sus hijos. En sí. momentos. Mira. No, porque también te preparás un poco. Sí. Y Podríamos hacerlo. traeríamos algún no? guitarrista o algún Sí. decidor. Sí. Porque, Payador. un payador. No, bueno, Podría no, ser. que no improvise. No, vamos a hablar. ¿Te parece? Podría ser no sé, no creo que sea tan urgente, pero por ejemplo para noviembre, los primeras semanas, que es el Día de la Tradición, y precisamente Perfecto. se recuerda a Martín Fierro. Buenísimo, buenísimo. Si Vicky está escuchando, anótalo. Porque todo el tiempo me pregunta Vicky, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué otro tema? Hoy me estuvo sentada ahí en mi oficina sacando nuevos temas para... Tengo unas lindas ediciones del Martín Fierro que voy ¿Sí? a mostrar. Uy, qué bueno, qué bueno. Y a mí me gustaría también establecer la diferencia, porque mucha gente no sabe. No todo el libro es Martín Fierro, hay mucho del viejo Vizcacha, Claro, viejo Vizcacha, que sí. hay que leerlo, pero no hacerle mucho caso, ¿no? Bueno, ahí tenés la contrapartida. Los consejos, el viejo Vizcacha también da consejos, Sí. que son tipo de imaginar. Hacete Y bueno, amigo del juez, que se contraponen con los consejos de Martín Fierro. Martín Exacto. Fierro en sus consejos reconoce sus errores, es una cosa notable. Como le dice a los hijos, que no les pase a ustedes lo que me pasó a mí. Se arrepiente de sus actos perversos, malos, digamos así. Como te decía antes, él en algunas actitudes es un gaucho bueno, en otras un gaucho perverso, malo. Y él declara, una de las cosas que más dolor le han provocado es causar la muerte de otra persona. Sí, claro. Ahora, nada que ver Martín Fierro con la fábula. No, No. Algunas cosas sí. A ver. Algunas cosas sí. Particularmente en los consejos de Martín Fierro y en los consejos de Vizcacha, los 2 últimos versos de cada estrofa son una moraleja. Ahí tenés vos el que recitaste, porque si te lo pelean, los devoran los de afuera. Esa es la moraleja. Claro. En cada verso... En cada estrofa, los 2 últimos versos son el remate, que son una moraleja, son un precepto, un principio. Del mundo de los cómics, de esas historietas Sí. que pasan, llámese Quino, Fontana Rosa, a eso no se le puede llamar fábulas. Algunas sí. Algunas han dicho que los cómics o las historietas de Walt Disney son las fábulas modernas, digamos así.
pueden considerar fábulas. Ahora sí, hay humoristas, dibujantes que han hecho fábulas gráficas, en algunos casos adaptando, desarrollando fábulas tradicionales, fábulas conocidas, Sí. y otras que son fábulas creadas en la historieta, en la tira, como fábulas. Yo me acuerdo de una, o de varias, de Miguel Heredia, José Miguel Heredia, que en La Nación publicó varias fabulitas creadas por él, en historieta. Y bueno, entre la fábula y el periodismo hay una relación. Acá en el libro le dedico un capítulo. En el año 84, Jacobo Timerman, el padre de nuestro ínclito ministro, que era el director del diario La Razón. Fue durante un tiempo director del diario La Razón. Antes de ser después de ser de La Opinión. La Opinión. Después, mira. Sí. Y publicó durante, porque estuvo poco tiempo a cargo de la Razón, durante su dirección, en la portada, en la primera página del diario, publicaba una fábula. Y con el título, La fábula de hoy. Y publicaba una fábula cuyo tema tenía que ver con alguna situación especial de nuestro país en ese momento. Era una fábula actualizada a las experiencias particularmente políticas y sociales. ¿Creadas en ese momento o extraídas de algún No, lado? algunas creaba él, la mayoría eran tomadas y adaptadas. O anécdotas que él conocía, las transformaba en fábulas. Si tenés tiempo, te puedo decir alguna. A ver si llegamos. Ya, nos quedan 3 minutos. Dale. Pero déjamela que la busque. Bueno, busquémosla. Nuestro Decía invitado, algo, sí, vamos, ¿cómo se dice en radio? Así, ¿no? Sí, exactamente. Estira. Ya está. Dale. Por ejemplo, esta es una de las publicadas en la primera plana de la Nación, De La Razón. De la Razón, perdón. Cuenta Voltaire, ¿ves? En este caso toma una anécdota y la adapta. Cuenta Voltaire en sus historias de sobremesa que un bandido de la antigüedad, el famoso Procusto, se divertía haciendo que los prisioneros que tomaba en sus correrías se acostaran en una cama que él tenía. Si el prisionero era más largo que el lecho de Procusto, le cortaba lo que sobraba de las piernas. Y si era más corto, lo estiraba con la ayuda de poleas, sogas y cadenas hasta que daba la medida justa. Moraleja. Cuando el director gerente del Fondo Monetario Internacional afirma que la solución para los males económicos que afectan al mundo pasa simplemente por aumentar los impuestos o reducir los gastos, ¿no es cierto que uno se acuerda un poquito de aquel Procusto? ¿Te das cuenta? Sí, claro. Bueno, y esa es una característica de la fábula, estar comprometida siempre con la realidad. Nuestro invitado, Juan Carlos Dido, va a presentar este libro, La fábula argentina, en la Biblioteca del Congreso el lunes próximo, el lunes 24, a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Lunes 24, 6 de la tarde. Muy fácil de llegar, es enfrente de... Sí, atrás del Congreso, en la otra cuadra. En la otra cuadra del Congreso. La calle Alsina. Y un buen lugar, no sé cuántos pueden ir, pensando que, viste, de dónde nos llaman la... No, está bien, Pero claro. bueno, claro. ¿qué expectativa tenés cuando publicas un libro así? Que lo lean. Nunca tengo expectativa de bestseller, por supuesto. No, pero que se lea. Que se lea, que se entusiasme con algunos a los que les gusta la literatura, que les gustan particularmente los relatos como la fábula. ¿Los otros libros que escribiste anduvieron bien en venta? Sí, bastante bien. De algunos tengo 2 ediciones, así que... Sí. Me acuerdo que la otra vez que viniste al programa me dejaste alguno que yo le di a la directora. Entiendo que los usó, espero. Claro, no me acuerdo cuáles son, pero... no me acuerdo yo tampoco. Varios textos dedicados a los estudiantes y a los docentes. Muchas gracias, Juan Carlos. Al contrario, gracias por la invitación y bueno, queda la promesa, ¿sí? Para hablar de Martín Fierro. Armamos. Si conoces algún folclorista, algún recitador, claro, porque leerlo es maravilloso. No, está escrito para ser hablado. Claro, está escrito para ser cantado. Aquí me pongo a cantar, dice él. Sí, que está escrito para ser cantado por los payadores. Ahora, ese estilo, me adelanto, ese estilo lo creó Hernández. No, anterior. Ya Bartolomé Hidalgo tenía los cielitos, distintas forma estrófica, distinta intención también,
pero que eran para ser leídos, ser cantados con música. Y bailados algunos, los cielitos eran bailables. Sí, gracias, Juan Carlos. No, por favor. Ay, cuánto lamento que arrancamos un poco tarde, algunos televidentes se habrán ido a ver otra cosa o ido a dormir, pero me encantó este programa con mi amigo. Hemos trabajado juntos en la sala de profesores. Alguna vez hicimos la locución de una película de 16 milímetros de la Escuela Evangélica Argentina, en un estudio. Él sabía y yo no. Y me enseñó un poquito ahí para que pudiéramos hacer el trabajo más o menos bien. Y después nos hemos visto un montón de veces en radios y otros tantos lugares. Un gustazo, Juan Carlos. Igualmente. Y verte tan saludable y tan vital. Muchas gracias. Y ojo, no te pregunté la edad, ¿eh? No tengo problema, sí, la cumplí poquito. 73 años recién cumplidos. Qué bárbaro, qué bárbaro. Sí, buenísimo. Bueno, espero que le haya gustado el programa. Como cada noche, nos encontramos mañana aquí a las 10. Que pase una buena noche y que Dios le bendiga. Hasta mañana.